En los confines orientales del Mar Negro, donde el sol nacía con un fulgor que recordaba a un dios, y el aire se cargaba con el aroma de especias exóticas y la promesa de riquezas, se extendía la mítica Cólquide, una tierra de ríos caudalosos, cuyas arenas, según decían, brillaban con pepitas de oro, de valles fértiles que ofrecían cosechas abundantes y bosques ancestrales, donde lo sagrado se entrelazaba con lo salvaje. Era un reino de prosperidad innegable, un cruce de caminos entre culturas, que florecía bajo la mirada vigilante de sus imponentes montañas y las profundas aguas de su costa. Sobre esta tierra de legendaria opulencia, con una autoridad que se sentía tan inquebrantable como las mismas cumbres, reinaba Itz. No era un soberano cualquiera. La sangre de su padre, el mismísimo dios Helios, corría por sus venas, imbuyéndole un aura de poder y una voluntad férrea. Su presencia era imponente, su mirada penetrante, como los rayos del sol al mediodía, y su voz, aunque a menudo modulada, llevaba el peso de una sentencia inalterable. Bajo su égida, la Cólquide prosperaba, pero pocos osaban cuestionar el origen de esa paz o la rigidez con la que se mantenía el orden. Itz no gobernaba solo con la herencia divina y el prestigio de su linaje. Su verdadera arma era una mente tan astuta como un zorro y un corazón forjado en la fría aleación de la crueldad. Cada decisión, cada gesto de aparente benevolencia, ocultaba una estrategia meticulosa. Mantenía a sus súbditos en una delicada balanza entre la lealtad y el temor reverencial, un miedo no explícito, sino latente, tejido en las historias que se contaban al anochecer sobre aquellos que osaron desafiar su voluntad. La Cólquide era su dominio, y Itz se aseguraba de que nadie olvidara quién era el sol que iluminaba, y a veces quemaba, en ese rincón del mundo. Pero no era solo su linaje o su ingenio lo que aseguraba el trono de Itz. El verdadero corazón de su poder yace en un objeto de incalculable valor y leyenda, el vellocino de oro. No era una simple reliquia, sino el vellón sagrado de un carnero dorado, un regalo de los dioses, cuya lana resplandecía con la intensidad del sol de su padre Helios, y cuyo tacto prometía fortuna y protección. Era el símbolo más preciado de la Cólquide, no solo por la inconmensurable riqueza material que representaba, sino por ser la encarnación misma de la legitimidad divina y la prosperidad inquebrantable del reino. Mientras el vellocino permaneciera en la Cólquide, se decía, el poder de Itz y la fortuna de su tierra estarían asegurados. Este tesoro incomparable no se guardaba en una cámara secreta o bajo la custodia de guerreros humanos. Colgaba, como una ofrenda perpetua y luminosa, de las ramas de un roble milenario, en el interior del bosque sagrado de Ares, un enclave de densa arboleda y silencio sepulcral, donde la luz del sol apenas se atrevía a penetrar. Allí, envuelto en una niebla mística y el aroma de la tierra húmeda, el vellocino era vigilado por un guardián tan formidable como la propia deidad, un dragón de escamas iridiscente, más antiguo que las montañas, cuyos ojos, agudos y despiertos, nunca conocían el parpadeo del sueño ni el descanso de la noche. Su aliento era veneno, sus garras, acero, y su voz, un rugido que hacía temblar la tierra, asegurando que ningún mortal, por audaz que fuera, pudiera acercarse impunemente. Para Itz, la posesión del vellocino no era un mero capricho, sino la manifestación tangible de su destino divino y la inquebrantable promesa de su soberanía. Era su legado, su escudo y la fuente de una paranoia constante. Sabía que su mera existencia atraía miradas codiciosas de héroes y reyes lejanos, por lo que la protección del velacino era la tarea más sagrada y la obsesión más arraigada de su reinado. Cualquier intento de arrebatarle este tesoro no sería solo un robo, sino una afrenta directa a su poder, a su sangre divina y al mismo corazón de su implacable Cólquide. Y Itz estaba más que dispuesto a derramar ríos de sangre para mantener lo que
por derecho y por la fuerza, consideraba suyo, pero incluso la inquebrantable voluntad de Itz y la formidable custodia del dragón no podían acallar los susurros del destino que viajaban con las corrientes marinas y se tejían en los vientos que barrían la Cólquide. A pesar de la prosperidad aparente y el orden impuesto con mano de hierro, una inquietud latente siempre residía en el corazón del reino, alimentada por la misma leyenda que le daba poder. Itz, con su mente aguda, sabía que el Vellocino era un faro que atraería a los más audaces y codiciosos, y su reinado se había convertido en una eterna vigilia, una silenciosa preparación para el día en que su dominio fuera puesto a prueba. Los presagios comenzaron a manifestarse sutilmente, como una sombra que se alarga antes del amanecer. Los marineros de la costa hablaban de una embarcación insólita que había sido avistada en aguas lejanas. Un navío robusto y veloz, con 50 remos que batían el mar al unísono, y una proa adornada con la efigie de una diosa parlante. No era una nave mercante, ni una flota de piratas conocida. Su descripción evocaba las epopeyas contadas en los patios de reyes extranjeros, historias de héroes y misiones imposibles. Estas habladurías, aunque vagas, llegaban a los oídos de Itz, quien las sopesaba con la frialdad de un estratega experimentado. El rey no era dado a la superstición vana, pero la suma de estos pequeños indicios, la persistencia de los rumores y una punzada en su propia sangre divina, le confirmaban lo que ya sospechaba, a la amenaza que tanto había anticipado. La que había mantenido su paranoia a raya, se estaba materializando. Alguien, o más bien, un grupo de valientes o insensatos forasteros, se atrevía a cruzar el vasto mar en busca de su más preciado tesoro. La cólera empezaba a bullir bajo su fachada de calma, una furia silenciosa que prometía desatar un torbellino de sufrimiento para aquellos que osaran perturbar la sagrada paz de su reino, y, más importante aún, la inviolable posesión de su Vellocino de Oron. La furia de Itz no era el arrebato ciego de un tirano, sino el fuego glacial de un estratega herido en su orgullo. Sabía que un ataque directo solo validaría la audacia de los forasteros, confiriéndoles la gloria de la batalla. No, el hijo de Hilios prefería el juego del gato y el ratón, la trampa bien cebada. Sus espías fueron enviados a la costa. Sus ojos vigilantes se posaron sobre cada movimiento en la boca del río Phasis. No los enfrentaría con espadas de inmediato, sino con la promesa de una falsa hospitalidad, un velo de cortesía que ocultaría la malevolencia de sus verdaderas intenciones. Su mente, retorcida y brillante, ya tejía los hilos de un plan que desanimaría a los más valientes y humillaría a los intrusos antes de aplastarlos. Y no tardaron en aparecer. Una mañana, cuando la bruma aún se aferraba a la superficie del mar como un sudario gris, la legendaria nave emergió de la niebla. El largo en sus velas, infladas por un viento propicio, parecían alas de un ave marina gigante, y el rítmico batir de sus 50 remos resonaba como un corazón palpitante contra el silencio ancestral del mar. La proa, coronada por la efigie de una mujer parlante, Atenea, susurraban los marineros con temor reverencial, cortaba las olas con una determinación que helaba la sangre. Los cólquides, desde sus acantilados y sus barcas de pesca, observaron con una mezcla de fascinación y pavor cómo la embarcación dorada se adentraba audazmente en las aguas sagradas del Phasis, dirigiéndose directamente hacia el corazón del reino. Itz, alertado por sus centinelas, no mostró ni un ápice de sorpresa. Desde la altura de su palacio, sus ojos penetrantes siguieron el avance de la nave como un halcón a su presa. Una mueca apenas perceptible curvó sus labios. Habían llegado. Los perros salvajes habían olido la carne, pero la Cólquide no era una presa fácil, y él no era un pastor negligente. Con una calma escalofriante, ordenó preparar una recepción digna, no de aliados, sino de invitados, que pronto se convertirían en víctimas. Las puertas de su fortaleza se abrieron. Las ofrendas de hospitalidad se dispusieron, pero en las sombras de los salones. El rey ya estaba afilando las garras de su astucia,
preparando los desafíos que esperaba fueran la tumba de aquellos que osaron profanar su dominio en busca del vellocino. El Argo atracó con un susurro en la orilla del Phasis, sus remos levantándose al unísono como un ejército de brazos. Del vientre de la nave dorada desembarcó Jasón, a la cabeza de sus 50 compañeros. Los argonautas, héroes de renombre, con armaduras bruñidas y miradas resueltas, que desafiaban la expectación en el aire. La tierra de la Cólquide, tan exótica como habían imaginado, se extendía ante ellos, guardada por los súbditos de Itz, cuyas caras, a pesar de la aparente bienvenida, portaban la frialdad de la desconfianza. El ambiente, más que festivo, era de una tensión palpable, como la cuerda de un arco a punto de ser tensada. En la gran sala de su palacio, opulenta y vasta, Itz esperaba, flanqueado por sus guardias, y con una expresión inescrutable, recibió a los forasteros. Jasón, con la cortesía debida a un monarca, se adelantó y expuso su audaz petición. El Velasino de Oron argumentó su noble linaje, su misión encomendada por los dioses y la promesa de una fama imperecedera. El rey de la Cólquide escuchó con un silencio que resultaba más intimidante que cualquier rugido. Su mirada penetrante, analizando cada gesto, cada palabra del joven héroe. No hubo exclamaciones, ni reproches inmediatos, solo una calma perturbadora que anticipaba una tormenta. Finalmente, Itz sonrió, una mueca fina y desprovista de calidez. Un objetivo digno de héroes, sin duda, comenzó su voz, melodiosa, pero afilada, como una hoja. Pero la Cólquide no entrega sus tesoros más preciados a merced de la simple audacia. Si vuestro valor es tan grande como vuestra ambición, entonces deberéis demostrarlo. Os ofrezco una oportunidad, un honor, de ganar el vellocino con vuestras propias manos. No lo negaré. Si demostráis ser dignos de poseerlo. A los argonautas intercambiaron miradas, un brillo de esperanza comenzando a surgir, sin saber el verdadero alcance de la crueldad, en las palabras del rey. La primera prueba, continuó Itz, deleitándose con la expectación, será domar a los toros de Cólquide. No son bestias de carne y hueso, sino creaciones forjadas por Hefesto, con pieles de bronce reluciente y pezuñas de acero. De sus fauces no sale aliento, sino llamaradas incandescentes que abrasan la tierra. Deberéis ungirlos al yugo, arar un campo entero con ellos, y hacerlo antes de que el sol se ponga. Un murmullo de asombro y alarma recorrió las filas de los argonautas. La tarea parecía no solo hercúlea, sino suicida. ¿Cómo podría un mortal acercarse a tales monstruos sin ser consumido por el fuego? Y una vez arado el campo, prosiguió el rey con un brillo sombrío en sus ojos, deberéis sembrar los dientes de un dragón, los mismos que una vez sembró Cadmo en Tebas. De cada diente nacerá un esparto, un guerrero de la tierra, completamente armado y listo para luchar. Vuestro desafío será enfrentar a estos hijos del dragón, combatirlos y vencerlos, antes de que el alba del día siguiente ilumine vuestra derrota. Solo si superáis ambas pruebas con vida y sin una pizca de ayuda externa, os concederé el vellocino de Oron. La esperanza se desvaneció, reemplazada por la fría garra del terror. Los héroes de Grecia, acostumbrados a victorias gloriosas, miraron a Jasón. La propuesta de Itz no era una prueba, sino una sentencia de muerte. Un silencio sepulcral siguió a las palabras del rey, un manto pesado que sofocó cualquier rastro de esperanza. Los argonautas, hombres que habían desafiado a bestias míticas y tormentas furiosas, ahora se miraban entre sí, con una desolación palpable. La furia y la determinación de Jasón flaqueaban ante la magnitud de la crueldad de Itz. No era una prueba de valor, sino una burla elaborada, una condena disfrazada de desafío. Sus mentes, acostumbradas a la estrategia y la fuerza bruta, no encontraban fisuras en la lógica de su inminente destrucción. ¿Cómo domar el fuego? ¿Cómo combatir a la propia tierra? La Cólquide,
que prometía gloria, ahora se alzaba como una trampa mortal, de la que parecía imposible escapar. Sin embargo, en un rincón apartado del opulento salón, donde las sombras se alargaban y las cortinas de seda filtraban la luz de la tarde, una figura observaba la escena con una intensidad que pocos notarían. Era Medea, la hija menor de Itz, una presencia tan enigmática como el mismo vellocino que custodiaba a su padre. Sus ojos, profundos como estanques nocturnos y velados por una expresión que rara vez se descifraba, se fijaron en Jasón con una curiosidad que trascendía la simple observación. No era una princesa de ademanes suaves. En ella latía la antigua magia de su estirpe divina, la sabiduría de Hécate, su abuela, y una astucia que rivalizaba con la de su propio progenitor. Mientras los otros héroes se consumían en la desesperanza, Medea vio en Jasón algo más que un simple mortal condenado. Vio su porte noble, la llama de una ambición que resonaba con su propio espíritu indomable, y una vulnerabilidad que, para su sorpresa, despertó en su interior un sentimiento desconocido, una punzada cálida y extraña. La sangre de hechicera que corría por sus venas, a menudo fría y calculadora, ardía ahora con una intensidad insospechada. Se sintió atraída por el brillo de su armadura, por la dignidad con la que, a pesar de todo, Jasón se mantenía erguido. El amor, una fuerza tan impredecible como cualquier encantamiento, comenzó a echar raíces en su corazón colquio, sembrando la semilla de una traición impensable contra su propia sangre. La decisión de su padre no era solo una prueba de fuerza, sino un elaborado engaño para asegurar la muerte de los intrusos. Medea lo sabía bien, pues conocía la malevolencia de Itz y la verdadera naturaleza de los desafíos. Pero al ver la determinación abatida en el rostro de Jasón, una chispa de rebeldía se encendió en su pecho. ¿Permitiría que un héroe tan prometedor, el objeto de su naciente afección, pereciera en una trampa tan vil? En su mente, una red de conjuros y pociones comenzó a tejerse, desafiando la voluntad del rey, la lealtad familiar y el destino que Itz había trazado. La Cólquide se preparaba para presenciar no solo una prueba, sino una elección que redefiniría su historia para siempre. La joven hechicera se retiró del gran salón con la discreción de una sombra, sus pasos, casi inaudibles, sobre los pulidos mármoles. A sus espaldas, la desesperación de los argonautas y la fría satisfacción de su padre permanecían como ecos distantes, insignificantes, frente al torbellino que se había desatado en su propio pecho. El aire en sus pulmones ardía con una mezcla de pavor y una emoción inaudita, un sentimiento tan potente que eclipsaba la lealtad de sangre. La imagen de Jasón, con su noble postura y su mirada, ahora ensombrecida, se había grabado en su mente, y con ella, la irrevocable decisión de desafiar todo lo que conocía para salvarlo. En la privacidad de sus aposentos, lejos de las miradas inquisitivas, Medea permitió que la máscara de indiferencia cayera. Sus manos, habituadas a los intrincados gestos de la magia, ahora se entrelazaban con nerviosismo. ¿Cómo podría acercarse al héroe sin ser detectada? ¿Cómo ofrecerle su ayuda sin condenarse a sí misma? El rey Itz no era un hombre al que se le pudiera engañar fácilmente, y su ira era tan abrasadora como el aliento de los toros de bronce. Pero Medea era la nieta de Hécate, y la magia corría por sus venas como un río subterráneo. Había una forma, siempre la había para aquellos con la sabiduría y la audacia para encontrarla. Mientras la noche envolvía la Cólquide en un manto de estrellas indiferentes, Medea se preparó. No era una princesa que esperara en su torre, era una bruja, y sus herramientas eran el sigilo y el poder ancestral. Con un ungüento especial, veló su presencia de miradas curiosas, y con un conjuro susurrante, abrió caminos invisibles a través de los pasillos custodiados. Su destino era el lugar donde los intrusos habían sido alojados, no con hospitalidad genuina, sino como ovejas al matadero. Allí, en la oscuridad, bajo la amenaza inminente de la traición,
y la muerte se encontraría por primera vez con el hombre por quien arriesgaría su reino, su familia y su propia alma. Con la noche avanzada, Medea se deslizó por los pasillos laberínticos del palacio. Una sombra, entre otras sombras, invisible incluso para los centinelas más vigilantes. El ungüento mágico velaba su forma, y sus pasos, más ligeros que el susurro del viento, no dejaban rastro en los pulidos suelos. El aire, denso con la quietud de la noche, y la pesada atmósfera de un reino, en vísperas de un desafío mortal, vibraba con la desesperación contenida de los forasteros. Llegó al ala designada para los argonautas, un vasto salón, donde se suponía que los héroes descansarían, aunque el silencio que emanaba de sus muros sugería cualquier cosa menos reposo. Los guardias apostados en las entradas bostezaban, ajenos a la presencia etérea que se movía entre ellos. Al entrar en el gran salón, donde una solitaria antorcha parpadeaba en un soporte mural, la escena ante Medea confirmó sus peores sospechas. Los afamados argonautas, que habían cruzado mares y desafiado a dioses, yacían dispersos, sus armaduras despojadas, sus semblantes marcados por la derrota y la impotencia. Algunos roncaban con el sueño pesado de la resignación. Otros miraban fijamente al techo, sus mentes atormentadas por las pruebas imposibles de Itz. Jasón, sin embargo, no dormía. Estaba sentado al borde de un banco de piedra, su rostro cubierto por las manos. La luz de la antorcha proyectando largas sombras sobre su figura. Su noble porte se había doblegado bajo el peso de una condena, y Medea sintió una punzada de compasión y determinación aún más fuerte, con un suspiro casi inaudible, que solo ella podía percibir. Medea disipó el velo mágico que la hacía invisible. El aire alrededor de Jasón se sintió más frío, una ráfaga imperceptible de brisa que arrastró el aroma a hierbas y tierra húmeda. Levantó la cabeza, sus ojos, cansados y turbios, buscando la fuente del cambio en la atmósfera. Medea, ahora visible en la penumbra, se acercó con la lentitud de una aparición, sus ropas oscuras mezclándose con las sombras, pero su figura claramente discernible. Jasón, susurró su voz, un eco suave que rompió el silencio. El destino ha tejido hilos diferentes, para ti y para mi padre. Al héroe griego se puso de pie de un salto, su mano volando instintivamente hacia la empuñadura de su espada, aunque ésta no estaba a su lado. Su rostro, iluminado por la débil luz, pasó del asombro a una desconfianza cautelosa. ¿Quién eres? ¿Y cómo has entrado aquí sin ser detectada?, preguntó con una voz ronca, sus ojos escrutando la figura en la oscuridad. Medea dio un paso más, revelando un poco más de su rostro, los rasgos delicados, pero la mirada intensa. Soy Medea, hija de Itz, respondió, sin una pizca de miedo en su tono, y he venido porque he visto la sombra de la muerte sobre ti, una sombra que mi padre se ha complacido en conjurar. Pero quizás, tan solo quizás, haya otra forma. Jasón retrocedió, su mente luchando por procesar la increíble revelación. La hija del rey Itz, la misma que acababa de sentenciarlos a una muerte segura. ¿Era esto una trampa más, un juego cruel de su padre, para regodearse en su desesperación antes del final? Sus ojos, aunque cansados, y ahora llenos de una renovada desconfianza, buscaron la verdad en los de ella. Pero Medea era un enigma, una figura envuelta en las sombras y el misterio. El aroma a hierbas y tierra húmeda que la rodeaba no era el perfume de una princesa, sino el de una conocedora de los secretos de la tierra y más allá. Otra forma, repitió Jasón, su voz ahora un susurro teñido de incredulidad y cautela. ¿Tu padre ha decidido que nuestra muerte sea más lenta? ¿O es que buscas tu propia diversión con el sufrimiento de los forasteros? Medea sonrió levemente, una expresión que no llegó a sus ojos, que permanecían serios y profundos, como dos pozos de noche. Mi padre busca tu fin, no mi entretenimiento, Eruan, pero yo veo en ti una estirpe diferente,
un destino que no debe ser cortado por su crueldad. En su mirada se posó un instante en los argonautas dormidos, la imagen de su propia condena viviente. Luego regresó a Jasón con una intensidad casi dolorosa. Conozco las entrañas de esta tierra y las artes que mi padre esconde. Sé que los toros de bronce no son indomables para quien posee el conocimiento, y que los espartos tienen un punto débil, que solo aquellos, nacidos bajo una estrella de sabiduría, pueden discernir a la implicación de su poder, de su conocimiento arcano. Flotaba en el aire, innegable y abrumadora. Puedo ayudarte a superar las pruebas de mi padre. Continuó Medea, su voz ahora más firme, una promesa que resonaba con la autoridad de quien domina fuerzas ocultas. Pero el precio de tal ayuda no es menor, Jasón. No solo te arriesgarías a la ira de Eetes, que sería implacable si descubriera mi traición, sino que, para ayudarte a robar el vellocino y escapar de esta tierra, necesitaría ir contigo, dejar mi hogar, mi sangre, y confiar en tu palabra, como el héroe que dices serán sus palabras, eran un pacto velado, una propuesta que ponía el destino de la Cólquide y el suyo propio en manos de un forastero que acababa de conocer, todo por un amor que apenas comenzaba a despuntar en las profundidades de su alma. Jasón sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de la noche. La propuesta de Medea era una locura, una traición a su propio padre, un riesgo inmenso, pero era también la única tabla de salvación en un mar de desesperanza. Sus ojos recorrieron su figura, buscando cualquier atisbo de engaño, pero solo encontró una determinación férrea, casi desesperada. Podía confiar en esta princesa hechicera, hija de su enemigo, que le ofrecía la salvación a cambio de un futuro incierto, el vellocino, el honor, la vida de sus hombres. Todo dependía de una decisión tomada en la oscuridad de la noche, dictada por una mujer que acababa de aparecer como un espectro entre la muerte y la esperanza. La mente de Jasón era un torbellino de dudas y desesperación. Las pruebas de Itz eran una sentencia, una burla cruel, que él y sus hombres no podrían superar con mera fuerza o astucia. Los toros de bronce, los espartos, nacidos de la tierra, eran desafíos que trascendían lo mortal, y ahora, ante él, la hija del rey, una hechicera de linaje divino, le ofrecía una salida, una esperanza que parecía demasiado buena para ser verdad, demasiado peligrosa para ignorarla. Engaño, podría serlo, una estratagema de Eetes, para desarmarlo mentalmente antes de su inevitable fin. Pero la sinceridad, o al menos la fría determinación en los ojos de Medea, era innegable. Había algo más en ella que la simple malevolencia de su padre. Miró a sus argonautas, durmiendo o atormentados por la misma desesperación que a él le oprimía el pecho. Habían cruzado el mundo conocido por él, por la promesa de un velacino que ahora parecía inalcanzable. No podía fallarles, no podía abandonarlos a la ira de Itz. La vida de cada uno de esos héroes, sus esperanzas de gloria y regreso a casa, pesaban sobre sus hombros, como el mármol más pesado. Frente a la certeza de una muerte honrosa pero fútil, la posibilidad de la traición de Medea, aunque aterradora, era un riesgo que se veía obligado a contemplar. El vellocino no era solo un tesoro, era su destino, su legitimidad como líder, su oportunidad de redención. Tomó una decisión, no con el corazón ligero, sino con la fría lógica de un hombre acorralado. La confianza era un lujo que no podía permitirse, pero la ayuda de Medea era una necesidad imperiosa. La audacia, después de todo, era el motor de su viaje. Enderezó su postura, la fatiga aún presente, pero con una nueva determinación brillando en sus ojos. No podía permitir que el miedo al engaño le cegara a la única senda hacia la victoria. Era un pacto con el diablo, quizá, pero uno que el destino le había forzado a considerar. Medea, dijo Jasón, su voz resonando con una renovada autoridad en el silencio del salón. Si lo que dices es verdad, si tu conocimiento puede guiarme a través de la furia de tu padre y sus pruebas imposibles,
entonces estoy dispuesto a correr el riesgo. Mi palabra como héroe, mi honor y el de mis hombres, te los ofrezco como garantía. Ayúdanos a obtener el vellocino, a escapar de esta tierra, y te llevaré conmigo a Grecia. Serás libre de esta Cólquide y de la sombra de tu padre. Pero dime, ¿cómo piensas hacerlo? ¿Qué poderes posees que desafían la voluntad de Itz? Medea, con una calma que desmentía la magnitud de su ofrecimiento, se acercó aún más, el aroma de sus ungüentos y las hierbas secas, acentuándose en el aire. Los poderes que poseo no son los de la fuerza bruta, héroe, sino los de la sabiduría antigua y los secretos de la tierra y los cielos. Comenzó, su voz, un murmullo denso de conocimiento. Soy nieta de Hécate, y la magia fluye por mis venas tan libremente como la sangre de mi padre. Para los toros de bronce, poseo un ungüento forjado con el rocío de la noche y el veneno de la amapola. Un ungüento que al frotarlo sobre tu piel y tu armadura, te hará invulnerable al fuego que exhalan. No arderás, Jasón, y con su furia contenida podrás doblegarlos al yugo. Sus ojos se clavaron en los de Jasón, buscando una señal de que comprendía la profundidad de su compromiso. En cuanto a los espartos, los hijos de los dientes de dragón, el arado es solo la mitad de la trampa de mi padre. Una vez que broten de la tierra, te ofreceré un secreto que mi estirpe conoce bien. No se les vence con la espada, sino con la astucia. Son criaturas de la tierra y lucharán sin cesar si te enfrentas a ellos directamente. Pero tienen un punto débil, una semilla de desconfianza, que puedo mostrarte cómo sembrar entre ellos, para que su propia furia se vuelva en su contra. Medea hizo una pausa, su aliento apenas audible. Pero recuerda, Jasón, cada paso que doy contigo me aleja de mi hogar y mi destino. Una vez que mis pies crucen el umbral de esta Cólquide, no habrá vuelta atrás para mí. Nuestra fuga deberá ser tan rápida como el rayo, y tú deberás protegerme de la ira de Itz, que será terrible. Jasón escuchó, absorbiendo cada palabra como un náufrago sediento. El abismo de la desesperación comenzaba a cerrarse, reemplazado por la tenue luz de una posibilidad. Miró a Medea, no ya con desconfianza, sino con una mezcla de asombro y una gratitud teñida de cautela. Era un pacto peligroso, con una mujer que era tan enigmática como el mismo Vellocino, pero era su única esperanza. Lo entiendo, Medea, dijo, su voz recuperando la firmeza de un líder. Tu secreto será mi escudo, y tu audacia mi espada. Juro por los dioses del Olimpo que, si me ayudas a obtener el Vellocino y a escapar de esta tierra, te llevaré conmigo a Grecia, y serás honrada como mi esposa y mi salvadora. Ahora, el sol pronto asomará por el este. Dime qué debo hacer para prepararme. Amedea sintió una chispa de triunfo y una sombra de melancolía cruzando sus ojos. El destino de la Cólquide y el de Jasón, el suyo propio, se habían entrelazado irreversiblemente en el oscuro corazón de esa noche, y el amanecer traería consigo no solo las pruebas, sino la primera piedra de una traición épica. Si te ha gustado la obra y quieres continuar con el relato, en la descripción del video puedes acceder a la compra completa del libro, en sus diferentes formatos. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido. Únete a la comunidad y sé parte de esta emocionante aventura.